abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 27. El Evangelio de Mateo, capítulo número 27. En sí, me gustaría leer hasta el versículo 43. No quiero tomar mucha lectura. Quiero dar algunas verdades en cuanto a la crucifixión del Señor Jesucristo. Si queremos aprender o saber de la crucifixión, hay que ir a los 4 evangelios. Yo creo que todos los evangelios nos enriquecen, nos muestran algo importante en cuanto a este evento. La crucifixión, cuando hablamos de la crucifixión, estamos hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente que con la palabra crucifixión estamos enfatizando la manera en la cual Él murió, ¿verdad? Es parte de lo que es el evangelio. Pablo en Corinto dice que él transmitía lo que asimismo él recibió, que fue el evangelio, y él dice que es el evangelio. La Biblia lo dice, el evangelio es la buena nueva, ¿verdad? Como Cristo vino a este mundo, murió por los pecadores y después de morir fue sepultado, y también dice la Biblia, resucitó de entre los muertos. Entonces, con esa idea en la mente, vamos a ir a la Biblia, hermanos, ahí a Mateo capítulo 27. Voy a leer a partir del versículo 32 hasta el número 43, y después voy a tomar unos minutos nada más para orar rápidamente. Y si lo tienen, ¿estamos listos, hermanos? Dice así la palabra del Señor: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y quiero, hermanos, tomar ahora, ¿verdad?, después de esta lectura, unos minutos para orar. El tema del mensaje es un tema amplio, que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y, ¿verdad?, quiero tal cual enseñar de ese tema, pero vamos a ver algunas verdades aquí declaradas que yo creo, hermanos, que están ahí es por algo, para que nos ayuden a usted y a mí a reflexionar en cuanto a algunas verdades aquí que nos puedan servir para que podamos ser mejores cristianos para Dios. Vamos a tomar un tiempito aquí rápidamente para orar, y pídale al Señor ahí donde usted está también que Dios le hable a su corazón. Vamos a orar. Padre bendito, Señor y mi Dios, quiero darte las gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque me permites honrarte, me permites compartir tu palabra, me permites enseñarla, Padre, a través de las redes sociales, y poder llegar al corazón de mis hermanos hasta Bogotá, Colombia. Señor, no hay un impedimento, no hay una frontera que nos estorbe para poder comunicarnos. Gracias, Dios, que podemos usar la tecnología para bien. Pedimos, Señor, que por favor obres en esta noche en cada uno de nuestros corazones, y que esto que vamos a ver, Padre, sirva de aliento también, y que sea un bálsamo para nuestra alma. Te pido, Señor, que nos sigas guardando. Pido, Señor, que nos sigas bendiciendo,
Y sabemos, Padre, que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Ayúdanos, Dios, aún en este tiempo, como ya lo mencioné, para poder reflexionar, para tomar decisiones para bien, Señor, y que después que pase todo este tiempo de cuarentena, podamos ser mejores cristianos. Yo te pido, Señor, que obres en cada corazón, y gracias por venir a este mundo a morir por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Fíjense que si hablamos, vuelvo y le repito, de la crucifixión del Señor Jesucristo, hay algo interesante aquí en la palabra de Dios que quiero ir desarrollando de manera expositiva a través de varias verdades en algunos versículos. Primeramente, quiero invitarle al versículo número 35, algo interesante de la crucifixión, ¿verdad? La crucifixión, estamos hablando, vuelvo y le repito, de ese evento donde Cristo ahora llegó su hora para ir a la cruz del Calvario, para morir por nosotros los pecadores. Y aquí la Biblia nos deja ver una gran verdad en cuanto a la crucifixión. Dice el versículo 35, cuando le hubieron crucificado, mire lo que dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y mire lo que dice a continuación, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo primero que quiero que meditemos en cuanto a la crucifixión es que fue un evento previamente anunciado, previamente profetizado, y eso debería de animarnos, de motivarnos a entender que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que está y tiene todo bajo control. Al igual que esta situación con esta enfermedad y esta pandemia, ¿verdad? A la sociedad nos tomó por sorpresa. Pero déjeme le digo, a nuestro Dios, a su Dios, querido hermano, a Él nada le toma por sorpresa. Ciertamente podríamos mencionar varias cosas, ¿verdad? En cuanto a la crucifixión, desde el momento de muchos predican y lo hacen de manera correcta, acerca de las palabras de Cristo en la cruz del Calvario o durante el pretorio. Podemos mencionar la manera tremenda en que le azotaron. Ahorita estamos viendo cómo le desnudaron, echaron suertes sobre su ropa y todo lo que conllevó ese esfuerzo, ese sacrificio, ese vituperio, ese escarnio. Pero algo que quiero resaltar es el hecho, ¿verdad? Que ni al Hijo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo, a nadie en la Trinidad, a nuestro Dios en particular, no le tomó nada por sorpresa. Nuestro Dios es grande, queridos hermanos. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es el creador. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Y yo no sé de usted, pero es algo bien hermoso el poder confiar en este tipo de Dios, en el único Dios. De hecho, vaya conmigo al Salmo 22 y usted podrá ver cómo hace referencia el escritor ahí de Mateo en cuanto a este salmo que previamente ya había sido anunciado. Aquí el Salmo capítulo número 22, a partir del versículo 16, mire lo que dice la escritura del 16 al 18, porque perros me han rodeado. Dice aquí, ¿verdad? Un salmo de donde dice aquí el título, un grito de angustia y un canto de alabanza que da el rey David. Pero era algo profético, hablando de ese evento que llevaría a cabo como parte de la crucifixión del Señor Jesús. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y podemos ver la profecía cumplida en este evento. Ahí en Isaías 53, mejor conocido como el Evangelio en el Antiguo Testamento, también nos habla ese
capítulo de la Biblia de cómo el Cordero de Dios iba a ser inmolado, molido por nuestros pecados. La Biblia también en otros libros nos dice que el Señor Jesús, el Mesías, ¿verdad? Vendría de la tribu de Judá, que nacería de una virgen, también que nacería ahí en Belén, y todo lo que la Biblia nos dice, que ningún hueso de él, ¿verdad?, sería quebrado, tal cual todo lo que conlleva la muerte de Cristo. Y en cuanto a la persona de Cristo viniendo a este mundo, hermano, qué hermoso que a Dios nada le tomó por sorpresa. Todo estaba previamente profetizado, estaba anunciado. El Hijo vino de manera voluntaria. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, por tiempo no vamos a ir ahí, cuando Cristo habla de ese punto de venir al mundo a morir por nosotros y de poner su vida, él dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, y así como la pongo, la vuelvo a tomar. Entonces yo creo que es algo importante, aún en este tiempo. Yo entiendo que comúnmente la Iglesia Católica enfatiza mucho de manera religiosa ahorita, ¿verdad? Ellos dicen el Viernes Santo y todo esto, el domingo de resurrección, y todo el cronograma y el calendario de actividades que ellos tienen, pero no podemos negar que la crucifixión es el pretorio. Todo lo que está aquí en cuanto a la muerte de Cristo es bíblico, y yo creo, y como le dije, quiero resaltarle esa gran verdad, que ya estaba destinado eso, ya estaba organizado de parte de nuestro Dios. Solo fue cuestión de tiempo para que el Señor, ¿verdad?, llegara a la cruz del Calvario. Entonces podemos ver que nuestro Dios es soberano, que a Él nada le toma por sorpresa y que Él tiene todo bajo control. Yo no sé, pero eso, en mi caso, ¿verdad? Hablo por mí, me ayuda aún en ese tiempo donde podríamos caer en la angustia por causa del coronavirus, y temores podrían ir y venir a nuestro corazón. Pero aún quiero, para terminar este punto y entrar a otro, decirle lo que dijo un misionero de antaño llamado John Paton. John Paton fue un misionero que él predicó en las islas que están alrededor del continente australiano. Este era un hombre que era de la Gran Bretaña y fue como misionero de estas islas donde había caníbales, había gente que practicaba esto. Y, ¿verdad?, en algún momento él había hecho ya contacto y había regresado a la Gran Bretaña, y le entrevistaron para recordarle y decirle, consultarle si no tenía él miedo, ¿verdad?, de ir a predicarle a esta gente, diciéndole: señor Paton, ¿no tiene usted temor? Esa gente es salvaje, esa gente, ¿verdad?, no reacciona, esa gente le puede no solamente matar, pero aún se lo pueden comer. Y John Paton lo único que contestó, pareciera algo, ¿verdad?, arrogante de su parte, pero entendiendo lo que enseña la Biblia, yo no creo que lo dijo de una mala manera. Y John Paton dijo: soy inmortal hasta el día que Dios termine conmigo su obra sobre la faz de la tierra. Y yo creo que en eso, hermanos, en las promesas de Dios, en el saber que a Dios nada lo toma por sorpresa y que Él es soberano, en esa gran verdad de nuestro Dios, yo les invito a que ustedes y yo descansemos. ¿Por qué? Porque aún si hablamos de la crucifixión de Cristo, fue un evento previamente anunciado. Ahora bien, quiero invitarles, ¿verdad?, ahora al versículo 38 y ver la siguiente verdad. En el versículo 38 dice así la Escritura: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y también en el versículo 42, en la última frase, mire lo que dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y mire lo que decía la gente: y creeremos en él. Pensando en esto que dice la Biblia, no en todos los evangelios se nos dice de que dos personajes fueron crucificados al lado de él, pero tanto aquí como en otro de los evangelios que se nos da más detalle, ¿verdad? Sí se nos dice
que dos personas fueron malhechores crucificados al lado de él. ¿Sabe a lo que me lleva a pensar este evento que también tuvo parte en la crucifixión del Señor Jesucristo? Pensando en su crucifixión, eso me lleva a pensar que fue también para que el mundo tome una decisión. Podemos ver en estas dos personas, podemos ver que tanto uno como el otro, en otra porción de la Escritura, uno renegaba y otro también le comentaba y le decía que si en verdad era el Hijo de Dios, como muchos aquí le estaban refutando y reclamando, recriminando que se bajara de la cruz y que ellos creerían. Y sabemos por la Biblia que los judíos estaban acostumbrados a las señales. De hecho, la Biblia dice que Dios los acostumbró de esa manera. Cuando un profeta de Dios se presentaba ante el pueblo de Israel, ¿verdad? Habían dos eventos o dos cosas que el pueblo de Israel tenía que ver. Número uno, se tenía que cumplir lo que ellos decían, o número dos, muchas veces obraban de manera sobrenatural y Dios acostumbró así al pueblo de Israel. Cuando hablamos de los milagros, que la Biblia dice que el judío pide señales o milagros y los griegos invocan por sabiduría, la Biblia claramente nos dice que el Señor Jesucristo trazó un camino en la cruz del Calvario porque él previamente también lo anunció y dijo que ya ninguna otra señal más le sería dada a nadie en este mundo, excepto la señal del Hijo del Hombre. Yendo ahí a la cruz del Calvario, yendo a este evento del cual estamos mirando aquí y del cual estamos exponiendo, y que así como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, de la misma manera el Hijo del Hombre estaría 3 días, ¿verdad? En el centro de la tierra, hablando de la sepultura. Pero gracias a Dios que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Y podemos ver que ahí el Señor empieza ahora una demanda de parte de Dios que iba a ser por fe todo aquel que vendría a la salvación. Aquí la gente estaba diciéndole que se baje de la cruz y si lo hace, si nos muestra un milagro, entonces sí vamos a creer en él, pero ciertamente la Biblia dice que es por fe. Miren lo que dice Juan 3, aquí en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 15, y también vamos a ver rápidamente el versículo 18. En Juan 3, versículo 15, dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hermanos, ahora el Señor demanda fe de la humanidad. Ese es el evangelio o el mensaje que tiene poder para salvar, que tiene poder para transformar, un mensaje hermoso que muestra el amor de Dios. La Biblia dice que Dios mostró su amor para con toda la humanidad, ¿verdad? Y una gran muestra de amor es este evento del que estamos hablando, la crucifixión de Cristo, el que Él fue vituperado, el que Él fue escupido, el que le mesaron, le arrancaron, le jalaron la barba, ¿verdad? Y la arrancaron a jalones, el que le pegaban ahí con una caña, el que le dieran a beber vinagre con hiel, el que le escupieran, el que se burlaran de él, el que le desnudaran y le avergonzaran delante de la gente en la que estaba. Hermanos, podemos ver el grande amor del Señor Jesucristo para la humanidad. Todo eso lo soportó por usted y por mí. El que le azotaran, ¿verdad? 39 veces. Y como dice Isaías 53, quedó molido por nuestros pecados, para cargar su pecado, para cargar mi pecado, hermano. Y qué bendición que usted y yo podamos poner nuestra fe en él. El mundo tiene la decisión o de creer en él o de rechazarlo a él. Aquí claramente se traza y creo que por algo y por eso
el Señor en los evangelios, en su crucifixión, permite que dos personajes que representan a toda la humanidad, hermano, estén ahí al lado de él. ¿Por qué representan a todos? ¿En qué aspectos? Número uno, en que todos somos pecadores. Ellos eran pecadores, no eran dignos, no merecían, pero sin en cambio Cristo estaba ahí para morir aún por ellos. Y podemos ver la actitud que toma el mundo hoy en día. Uno no creyó en él, el otro sí creyó en él y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces podemos ver, hermanos, que la crucifixión de Cristo, según este evangelio, podemos ver que fue previamente anunciada. En segundo lugar, que fue para que el mundo tome una decisión. El mundo demanda señales, pero ahora la Biblia nos enseña que debe de ser solamente por fe. También, en tercer lugar, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 40. Dice la Biblia en el versículo 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Verdad? Podemos ver claramente que la crucifixión del Señor Jesucristo también fue para mostrar su poder sobre la muerte. Hermanos, ciertamente Cristo murió, pero mire, la tumba de nuestro Señor vacía. Él murió, fue sepultado, pero Cristo resucitó de entre los muertos. Y podemos ver claramente que aquí mencionan unas palabras que Cristo previamente había declarado. Y fueron las palabras que Cristo dijo cuando miró el templo. ¿Por qué? Porque el templo representaba la manera en que por años el pueblo de Israel se acercaba a Dios. Estaba el atrio donde estaba el altar para ofrecer sacrificios y que los fueran cubiertos o espiados, y luego estaba también el lugar santo y después el lugar santísimo, dividido por una cortina donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar. Y ahora Cristo estaba anunciando, y no de ese templo, pero hablando de este evento de la crucifixión, de la muerte, sepultura y aún la resurrección de Cristo, como él, en él y a través de él, ya no iba a haber necesidad, hermano, de hacer estos sacrificios que eran sombra de lo que se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso podemos ver, y por eso podemos decir que, hermanos, esta muerte de Cristo fue para mostrar su poder sobre la muerte. Gracias a Dios que nuestro Señor, nuestro Salvador, está vivo. Servimos a un Dios vivo y verdadero. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo número 15. Aquí en 1 Corintios podemos ir al capítulo número 15 y podemos ver el versículo número 54. Está hablando el apóstol Pablo, disipando dudas que esta iglesia tenía en cuanto a la resurrección. Y mira lo que dice el apóstol Pablo aquí: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte, dice la Biblia, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos nunca entendieron lo que Cristo iba a ir a hacer a la cruz del Calvario. Por eso fue, no solamente que tembló cuando Cristo fue crucificado, no solamente, ¿verdad?, tembló, pero el velo de arriba abajo se rompió, hermanos, quedó abierto ese lugar santísimo. Ahora podemos, la gente a través de Cristo puede tener acceso a Dios.
Por medio de Cristo, de su sacrificio vicario y expiatorio, la gente puede tener paz para con Dios. El ser humano puede reconciliarse por medio de Cristo con Dios, pero para que Cristo resucitara, era necesario que Cristo primeramente muriera. Y aún, hermanos queridos, este evento de verdad, la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo, fue llevado a cabo ¿para qué? Para mostrar al mundo entero su poder. También podemos ver ahora en el versículo, miren lo que dice la palabra de Dios, en el versículo número 42, podemos ver aquí lo que dice, miren lo que le recriminaron, miren lo que le dijeron, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Nuevamente, y podemos ver la constante demanda, ¿verdad? La constante demanda de querer ver el poder de Dios, de querer ver algo místico, algo, ¿verdad? Sobrenatural. Y ya hablamos de esa parte que el Señor dijo que la única señal sería ese evento de la crucifixión de él y después siendo y llevando a ser sepultado y eventualmente al tercer día resucitando, gloria a Dios, de entre los muertos. Pero aquí al inicio del versículo es algo interesante, ¿verdad? Que declaran una gran verdad de Cristo, aunque ellos hacían referencia a los milagros que hizo estando él en tierra, cómo él sanó leprosos, cómo él libertó endemoniados, cómo él, ¿verdad?, sanó cojos, paralíticos, cómo él resucitó gente de entre los muertos, y ahora lo miraban ahí en esta cruz, ahora lo miraban como un bulto ensangrentado de carne, que como dice Isaías, no se podía reconocer la persona por cómo estaba masacrado, por cómo fue molido por nuestros pecados, y estaban pensando, ¿verdad? Pues que todo se había acabado, que Cristo había perdido, o quizás Satanás pensando que Dios había perdido, y probablemente en momentos de nuestra vida usted y yo pudiéramos sentirnos también así. Satanás podría hacernos creer a usted y a mí que Dios no está con nosotros, que todo ha terminado, que no hay esperanza. Pero no, mis queridos hermanos, el Señor está con nosotros. Y mire, ese punto de que a otros salvó nos enseña en la crucifixión de Cristo, de que esa crucifixión y esa muerte de él fue para mostrarnos a usted y a mí que la prioridad son otros. Comúnmente tenemos la tendencia, ¿verdad?, a ser egoístas, a pensar solamente en nosotros. Y como aún le decía yo a nuestra iglesia en un mensaje reciente que le prediqué a nuestra iglesia acerca de uno de los puntos era, ¿verdad?, no ser conformistas en cuanto a nuestra entrega a Dios, en cuanto a nuestro amor por las almas, en cuanto a nuestro amor por Dios, a no conformarnos, porque qué fácil es entrar en ese conformismo, en esa religiosidad, hermanos, de simplemente pues ya nosotros somos salvos y qué importan los demás, qué chévere que estamos bien, gloria a Dios que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero no debería de ser así, hermanos. Podemos ver que aún en estas palabras se declara una gran verdad, ¿verdad? Cristo en su muerte nos muestra que la prioridad son otros. Para él fueron otros. La razón por la cual él fue a la cruz del Calvario fue para morir por otros. Aquí podemos ver al apóstol Pablo. Mire, estoy convencido que estaba hablando lleno del Espíritu Santo, porque no veo otra manera de que alguien se pueda expresar como el apóstol Pablo se expresó. En Romanos capítulo número 9, versículo número 3, mire lo que Pablo dice:
Desde el versículo 1 voy a leer para que entiendan el contexto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, el apóstol Pablo quería que su gente fuera salva. Ahí en el capítulo 10 de Romanos, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él quería que su nación fuera salva. De la misma manera, mis queridos hermanos, ustedes deberían de anhelar, ¿verdad? Porque de eso trata la vida cristiana. Para eso murió Cristo, por eso la crucifixión de Cristo. Si en algo deberíamos de pensar en este tiempo en que históricamente hablando, ¿verdad? El tiempo nos lleva a pensar en su crucifixión, es en el hecho de que Él murió por otros. La vida cristiana se trata de otros. Deberían de anhelar que los bogotanos vengan a los pies de Cristo, que todos los colombianos vengan a los pies de Cristo, que toda América vengan a los pies de Cristo, que el mundo entero venga a los pies de Cristo. Mire, otro versículo aquí en 2 Corintios capítulo 12. Mire lo que Pablo le dice a esta iglesia. Aquí en 2 Corintios capítulo 12 dice la palabra del Señor en el versículo número 15. Mire la actitud que tenía este hombre en cuanto a otros, en cuanto al ministerio, el concepto que tenía. Dice, y yo con el mayor placer, que dice, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué, apóstol Pablo? Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Podemos ver el concepto adecuado, el concepto correcto, ¿verdad? De un cristiano, amar a otros. De hecho, la Biblia nos dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y podemos ver en este evangelio de Mateo, hablando de la crucifixión de Cristo, estas palabras claves, estas palabras y estas situaciones, estos eventos, y en este evento en particular, todo lo ya mencionado, estoy ya cerca de terminar, pero mire lo que dice ahora el versículo número 43 también, y después una cosa más, y termino. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que, y estoy seguro que Satanás estaba detrás de estas palabras, detrás de esta gente, y actúa de la misma manera hoy en día con nosotros. Mire lo que la gente recriminaba. Dice, confió en Dios. Primeramente dijeron, a otros salvó. Y ahora dijeron, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Cuántas verdades hay en este versículo en cuanto a la crucifixión, a lo que acontecía según el testimonio del escritor de Mateo en el momento que Cristo estaba en la cruz del Calvario? Y podríamos aplicarlo a nuestra vida, a momentos difíciles, a momentos de angustia, a momentos de prueba, a momentos de enfermedad, y a lo mejor Satanás venir a decirnos lo mismo que le recriminaron al Señor Jesucristo mientras éste estaba en el plan de Dios, estaba de manera voluntaria, era necesario que él muriera para ser sepultado, pero finalmente vencer la muerte victorioso, para darnos salvación a toda la humanidad. Pero sin en cambio, Satanás estaba reclamando que Cristo dijo ser hijo de Dios. De la misma manera, usted y yo sabemos que somos hijos de Dios, porque hemos creído en Cristo, hemos creído en este mensaje, en esta verdad, en esta palabra, en este evento
que se llevó hace alrededor de 2000 años en el monte de la calavera, en el Gólgota, ahí, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Cristo muriendo por nosotros, siendo una muerte cruenta, cruel, una muerte de cruz. Y dice la Biblia que él, siendo hijo de Dios, no solamente dicen que lo declaró, pero aún confió en Dios. Y usted y yo lo más probable es que confiamos en él y que también, ¿verdad? Pues somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que aquí la gente le recriminaba a que Dios le librara, a que Dios obrara, y echaron en cara diciendo, si le quiere. Esa misma mentira es la que Satanás va a venir a sembrar a nuestra mente y a nuestro corazón en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese momento, pues ciertamente, humanamente hablando, fue un momento doloroso. Fue un momento donde el cuerpo de Cristo tuvo que ser sembrado en la tierra ahí, ¿verdad? Donde le pusieron, pasó por la muerte, y la Biblia dice que de alguna manera u otra todos vamos a pasar por la muerte, pero excepto si Cristo viene por la iglesia, los cristianos van a ser transformados, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y si Cristo tarda en venir, todos vamos a pasar por la muerte, pero independientemente de la muerte, probablemente Dios va a moldearnos, Dios va a tratar con nosotros, Dios puede que permita enfermedades, Dios puede que permita hambre, Dios puede que permita situaciones complejas, y ahí Satanás va a venir a susurrarnos al oído y decirnos, mira, tú eres hijo de Dios, tú confías en Dios, ¿por qué Dios no te salva en este preciso momento? Es lo que la gente le decía, ahorita queremos que le salve, ahorita queremos que descienda de la cruz, pero usted y yo sabemos y le damos gracias a Dios que Cristo no descendió de la cruz, porque sabemos que todo esto era parte del plan de Dios. Entonces, queridos hermanos, la muerte de Cristo y su crucifixión también fue para mostrar la fidelidad de Dios a pesar de los quebrantos momentáneos, a pesar de que de manera momentánea podríamos usted y yo estar batallando, estar sufriendo, pero a la final tenemos que encomendarnos en Dios, tenemos que seguir confiando en Dios. Y mire, es exactamente lo que Cristo hizo en su parte humana. Aquí, una página atrás, en Mateo 26, en el versículo 39, miren lo que dice la Biblia. Voy a leer desde el versículo 36. Dice Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, mire cómo el Señor oraba. Él decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de que Cristo estuvo aquí en el monte Getsemaní, él sabía lo que le venía, y teológicamente hablando, se llega a la conclusión de que el punto difícil o duro, por decir así, para nuestro Señor Jesucristo era el hecho de que cuando Jehová o el Padre cargara el pecado de toda la humanidad sobre él, los pecados nuestros serían sobre él ahí en el madero. El Padre y el Espíritu Santo momentáneamente le darían la espalda, se apartarían, por así decirlo, de él. Siempre han cohabitado por la eternidad. Es algo que no
vamos a lograr entender cómo sucedió en ese momento que Cristo cargó el pecado de nosotros sobre él. Y por eso las palabras en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó en el capítulo 27, perdón, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos traducen la palabra Dios mío, como él hablando con el Espíritu Santo y con Dios Padre, porque son una Trinidad, como diciendo Dios Padre y Dios Espíritu Santo, porque me han abandonado, porque Dios es perfecto, porque Dios es santo. Y fue en el momento que Jehová cargó el pecado de nosotros sobre él, porque déjeme le digo que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si Jehová no cargaba el pecado de nosotros sobre Cristo, si Cristo no tomaba nuestro pecado, la muerte no hubiera podido tener potestad sobre su vida humana. La muerte no hubiera llegado a Cristo. ¿Por qué? Porque es por el pecado que llega la muerte. Y ahí es donde el Padre y el Espíritu Santo le dan la espalda. Y ahora Él entrega su espíritu exhalando. Había dicho, consumado es. Hermano, y qué bendición por ese momento tan maravilloso en la cruz del Calvario, donde se cumple toda profecía en cuanto a la salvación para el hombre. En Cristo se encuentra la salvación. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. La religión no puede salvar a nadie. Hermano, nuestro comportamiento, nuestras obras no pueden salvarnos. Solamente Cristo es el único que nos puede salvar. Y por último, queridos hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios aquí en esta historia de la crucifixión del Señor Jesucristo. Quiero que vean aquí conmigo en el versículo, ya les voy a decir aquí, número 37. En el versículo 37, miren lo que dice aquí, vemos la última verdad que quiero, verdad, compartirles. Y miren lo que dice la Biblia, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Y cuál fue? Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Sabe? Y lo dejé para el final este punto, porque creo yo que es lo más importante de este evento, que es la crucifixión de Cristo o la muerte de Cristo. ¿Sabe lo que nos enseña? La muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo nos enseña la causa. Los gobernantes, estos gobernantes de Israel, juntamente con los religiosos, ¿verdad? Ellos pusieron, y no fueron netamente los religiosos, fueron los gobernantes, porque después los religiosos se indignaron. Pero aquí los gobernantes, dice la Biblia, que sobre su cabeza, aparte de haberle puesto a manera de burla, porque él decía ser rey, y lo es, esta corona de espinas, hermanos, que eran unas espinas grandísimas, tremendas, que desfiguraron su rostro, que quedó ensangrentado su rostro, y cuando le ponen esta corona en la cruz también sobre la cabeza, pusieron un título en 3 idiomas, y el título era, dice, su causa escrita, y esa causa era ese título, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ellos lo dijeron, lo hicieron a manera a lo mejor de burla, pero ciertamente, hermano, Israel no entendió, Israel no comprendió, Israel nunca se dio cuenta que ese que entró en el pollino, montado en ese pollino a Jerusalén, era su Mesías, era aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos lo esperaban como Cristo volverá, ellos lo esperaban victorioso, ellos lo esperaban como el rey David, ellos lo esperaban en caballo blanco, pero ignoraron la escritura, donde la Biblia claramente nos enseña que era necesario, estaba profetizado
que él viniera primeramente, antes de venir como el león de la tribu de Judá, que él viniera como el cordero inmolado, ese cordero del cual habla Isaías 53. Hermano, lo más relevante es eso, la causa. Cristo es el rey de los judíos. Ahí hermanos, se cumplieron varios pactos, y sabemos que hay un pacto con David, que de su descendencia va a surgir alguien que se va a montar, a sentar en el reino perpetuamente, y sabemos que este evento se va a cumplir en el milenio, pero era el mismo Mesías, era el Salvador del mundo, hermanos, era el rey de los judíos, que vino como cordero de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, ciertamente que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y gloria a Dios que ahora el Señor nos da la oportunidad a toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Esa es la causa, mis hermanos, la causa más importante del sacrificio de Cristo, es que él vino para darle la salvación a usted y a mí. Él vino para darnos esperanza. Él vino para darnos la vida eterna. No, ya tomé la decisión. Aquí en Lucas 19. Por favor. Miren lo que dice Lucas 19:10, por favor. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice aquí la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Primera de Timoteo capítulo 1 también podemos ver lo que dice la Escritura en cuanto a esa causa del Señor, la razón por la cual, hermano, llegó a la cruz del Calvario, esa crucifixión de Cristo, y después la sepultura, y después el resucitar en victoria. Todo tiene un motivo, todo tiene una intención. Esa fue la causa. En el versículo 15 de 1 Timoteo, capítulo número 1, viene lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Creo yo, amados hermanos, que si hay algo digno de recordar en este tiempo, desde la crucifixión de Cristo, su muerte y sepultura, y sobre todo su resurrección, es la razón por la cual él llegó a todo esto. Por su causa, el rey de los judíos vino para salvar a su pueblo, vino para cumplir sus promesas, y vino también para salvar a toda la humanidad. Hermanos, que Dios nos ayude a recordar que ese evento, como ya se lo mencioné, nos enseña que fue un evento previamente anunciado. Nuestro Dios es soberano. También es un evento, hermanos, que le obliga a la humanidad por medio de la fe o a creer en Cristo o a rechazarlo. Y lo podemos ver reflejada a la humanidad en los dos malhechores crucificados al lado de él. También podemos ver que fue para mostrar su poder sobre la muerte, porque en 3 días Cristo venció la muerte. Fue para mostrar también la fidelidad de Dios a pesar de los quebrantos momentáneos. Fue también para mostrarnos que la prioridad son otros. Y por último dijimos, fue para mostrar y llevar a cabo su causa. ¿Cuál es su causa? El amor a toda la humanidad, el poder salvar a todos los pecadores. No somos dignos, no lo merecemos, pero hermanos, qué bendición tan grande que usted y yo podamos llamarnos hermanos, porque somos, por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, somos hijos de Dios. Pues que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Para mí ha sido un honor, un privilegio, un tiempo hermoso el poder compartir con ustedes por medio de el internet, las redes sociales, ¿verdad? La palabra del Señor. Que Dios me los bendiga y les mando un saludo y un fuerte abrazo.